Buenas tardes, amada Iglesia, Hermandad Cristiana en Aragón. Siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de compartir la palabra. Estos días jueves hemos estado compartiendo respecto a la oración. Es un ciclo que nos parece importante. Terminamos de hablar respecto al Espíritu Santo y terminamos siempre. Es importante aclarar, siempre los temas de la palabra del Señor son infinitos. ¿Quién pudiera decir que tiene un estudio exhaustivo sobre algún tema, verdad? Siempre tratamos de aportar lo más importante, lo que de alguna manera es práctico para nuestra vida en el Señor, nuestro caminar. Decíamos que importante es que entendamos que el cristianismo realmente no es una religión, el cristianismo es una fe en Cristo Jesús, es una forma de vida. Si estoy hablando de esto, entonces quiere decir que entonces nosotros tenemos que vivir en Cristo siempre, no solamente el domingo, no solamente el día jueves, sino diariamente el Señor debe estar en nuestra vida. El Señor nunca nos abandona, hermano. Nunca, Él siempre es fiel y verdadero, siempre está con nosotros, siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Es emocionante entender que Dios siempre está contigo y conmigo, hermano. Siempre. Y siempre es siempre. Es importante valorarlo, gozarnos, entender que siempre hay alguien que está respaldándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y que nosotros tenemos el consejo, siempre la probabilidad de poder acudir a Dios. ¿A través de quién? De su hermoso Espíritu Santo, hermano. Es un privilegio tan grande. ¿Cómo podemos comunicarnos con el Señor? Yo siempre platico que es el binomio perfecto. A través de la oración tú le hablas, a través de dirigirte a Dios, a platicar con Dios. Decíamos que la oración es eso, platicar con Dios. ¿Y cómo recibes el consejo de Dios? A través de su bendita palabra. Tenemos ese privilegio ahora, hermano. A través de una predicación, a través de estar atento a nuestro Dios espiritual. El Señor nos habla a veces aún con gente inconversa, con gente que no conoce de Dios. A veces tú ves la mano de Dios, tú ves algo que nos enseña de parte de Dios ciertas cosas. Incluso encontramos respuestas en la vida cotidiana cuando estamos atentos, porque Dios siempre está pendiente de nosotros, hermano, y busca siempre el momento adecuado para dirigirse a nosotros. Aquí el problema es que tú y yo no pongamos atención. Por eso es importante que nosotros hablemos de la oración. ¿Qué tan importante es orar, hermano? Es la columna vertebral, lo hemos repetido, creo que cada vez que hablamos decimos esto, pero la oración es la columna vertebral de un cristiano. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios, tú no puedes decir que eres un siervo de Dios, tú no puedes decir que eres un ministro de Dios si no tienes un tiempo en la oración. Y un tiempo constante, siendo perseverante. Ahora, el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a abordar un tema que le hemos puesto por título: por nada estéis afanosos. Es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Es importante que nosotros entendamos. En la vida práctica, hermano, está surgiendo un problema muy grande. Siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido, y te voy a platicar una analogía. Por ejemplo, el bullying, ¿no? Que ahora le llaman bullying en las escuelas o en los lugares de trabajo. Incluso, fíjate qué tremendo, porque hasta en la familia se puede dar bullying, ¿no? Qué tan importante es entender eso. Yo creo que estaba yo sintiendo de parte de Dios hace algunos días hablar de eso. Muchas veces nosotros tendemos a hacer burla incluso de la gente que amamos. A veces consciente y a veces inconscientemente. Tenemos que tener mucho cuidado de no lastimar el corazón de la gente que amamos y la gente que está cerca de nosotros. Pero retomo la idea. Te decía, el bullying siempre ha existido. Ahora ya tiene un título, ahora ya tiene un nombre de un problema que se presenta, sobre todo en las escuelas. Pero eso siempre ha existido, hermano. Siempre ha existido. Ahora ya se hace más relevante, pero siempre ha existido eso. Ahora yo te voy a decir una cosa. Se está presentando un problema actual que se le llama estrés. El estrés que produce el trabajo, la falta de dinero, la enfermedad,
la preocupación por tal o cual cosa, la angustia, la incertidumbre, todo ese tipo de cosas causan daño, todo ese tipo de causas a nivel espiritual, no se diga. Pero vamos a ir más a fondo, en nuestra alma. En nuestra alma se empieza a tener estrés y empieza a generar una serie de problemas que empiezan a caer en lo físico. Enfermedades producidas por el estrés, colitis nerviosa, problemas de huesos, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, todo ese tipo de cosas a veces son producidas por estrés. Entonces, qué importante es que nosotros empecemos a atender ese asunto de nuestra vida personal, hermano. Ahora, nosotros tenemos el auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para auxiliarnos, para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos. Entonces, qué importante es que nosotros realmente acudamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuidar ese estrés que se produce en nuestra vida. Las angustias, las preocupaciones, la incertidumbre, la falta de dinero, una enfermedad, una preocupación. Tú inicias el día con un problema, con una preocupación, ese problema te va a generar estrés durante todo el día. Y ese estrés te va a producir problemas sintomáticos, te produce un dolor de cabeza, te produce un dolor de estómago, dolor de cuerpo. Y si vas más allá, empiezan a haber enfermedades más degenerativas, de más problemas, con más consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios. Saber que Dios está con nosotros, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Decíamos que al tema le denominamos por nada estéis afanosos. Y dice la palabra en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. ¿Qué nos indica la palabra? Que nosotros no estemos de afanosos, no estemos afanados con cosas. A veces nuestro problema es afanarnos con algo. A veces queremos solucionar las cosas de rápido y casi siempre hay un proceso para ir arreglando ciertas situaciones. Tu salud, un cuerpo que tú deterioraste durante tanto tiempo, no va a sanarse de un día para otro. Tiene que haber disciplina en el cuidado de tu cuerpo. Tiene que haber disciplina en tu alimentación, tiene que haber disciplina en los tiempos de sueño, tiene que haber disciplina en que sepas manejar tus emociones. Eso va a provocar un equilibrio y eso va a evitar que tú te afanes. Eso es no afanarse. El problema aquí es que a veces nos afanamos. Nos afanamos por tener algo, nos afanamos por cierto problema. A veces nos afanamos por problemas que ni siquiera son nuestros. Hay problemas que son de otra persona y resulta que a ti te agobia, ¿verdad? Ahora, mira qué interesante, porque hay problemas en los que tú puedes intervenir. Y si tú puedes intervenir, tú puedes ayudar a solucionarlos. Pero hay problemas que no dependen de nosotros. Aprendamos a descansar en el Señor. Ora, eso es totalmente necesario. Ora, dale su tiempo a ese problema. Pídele a Dios que tome autoridad, no el control, la autoridad de ese problema y descansa en esa confianza, descansa en el Señor. El problema aquí, hermano, es que nos afanamos por querer arreglar las cosas que no podemos arreglar o arreglarlas a nuestra manera. El Señor tiene diferentes formas de arreglar las cosas. Sus pensamientos de Dios no son igual que los nuestros. Los caminos de Dios no son los caminos de nosotros. Los tiempos de Dios no son tiempos iguales a los de nosotros. El Señor siempre tiene paciencia y el Señor actúa en el momento preciso. Cuando tú sientes que ya estás en el precipicio, que tú sientes que ya no vas a poder arreglar esa situación, viene el Señor y te levanta. Y no solamente te levanta, sino te impulsa a seguir adelante. Esa es la parte donde nosotros tenemos que entregarnos.
Dice entonces, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El Señor conoce tus necesidades y conoce las mías, total y absolutamente. El Señor conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Pero al Señor le place, el Señor quiere que tú acudas a Él. Dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo va a conocer tus peticiones el Señor? Decíamos, ya las conoce. Sí, pero el Señor quiere que tú se las digas. ¿Cómo se las dices? A través de la oración, hermano. Delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego. Clamemos al Señor. El Señor oye tu oración, pero el clamor, el ruego, lo responde. Y dice que con acción de gracias. Siempre, hermano, debemos ser agradecidos. Una virtud principal que debemos de tener como hijos de Dios es ser agradecidos. Siempre estar agradecidos con Dios. Es muy importante, hermano, que seamos agradecidos. Muchas veces podemos hacer como esos hombres que sanó el Señor, y de 10 que sanó, solo regresó uno, y era un extranjero a dar las gracias. Qué tremendo. Y vemos casos actuales. En alguna ocasión yo conocí, pues a esa persona le compartimos de la palabra. Él tenía problemas, incluso un problema muy fuerte en su cabeza, iba a ser operado. No, había muy pocas probabilidades de que esta persona sanara. Estuvimos compartiéndole, aceptó, e hizo pues la oración, ¿verdad?, que normalmente se hace, en la cual pues hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero bueno, aceptó al Señor en su vida. No sé con tanta sinceridad, pero lo aceptó. Empezamos a orar por él, orar por él. Fue una batalla dura porque fuimos constantes en la oración. Y hermano, el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra, hizo el milagro. Esta persona sanó de esa operación en su cabeza. Y sanó. Y cuando sanó, salió. Recuerdo muy bien, fuimos por él, lo sacamos. Y en el camino, pues iba medio agradeciendo, ¿ah? Le hicimos ver que el Señor es el que había hecho la obra, ¿no? Él nos dio las gracias y todo. En ese momento todavía iba, pues, con la emoción y la idea bien firme de lo que había pasado. Pasaron 2-3 días, hermano, y él se olvidó del Señor. Él se olvidó del Señor. Él había dicho que, bueno, son los médicos, y platicabas con él, y pues de alguna manera tendrán celo las cosas de Dios, ¿verdad? Porque dices, bueno, ¿cómo no valora, cómo no entiende que Dios fue el que hizo la obra? Pues no, él se lo atribuía a los médicos, pasó esto, y te digo una cosa, después de 2 meses, él partió. Y te pongo el ejemplo, pero hay muchos, ¿verdad? Hay que ser agradecidos, hermano, siempre agradecidos, porque todo depende de Dios. Dependemos total y absolutamente de Dios. Entonces, dice el versículo completo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos indica la palabra? No te afanes, hermano, no te afanes. ¿Hay problemas en tu vida? Sí. Puede haber problemas de dinero. Algunos tienen problemas de dinero, algunos tienen problemas de salud, algunos tienen problemas de una enfermedad, algunos tienen la tristeza de que perdieron un ser querido, o no tanto perderlo de que esta persona parta, sino romper una relación, no sé, tantas cosas por las cuales te puedes afanar. Incluso cosas que después, mira, te voy a platicar algo, después tú vas en el trayecto y volteas, y te volteas a ver por lo cual estabas afanado, por lo cual estabas preocupado, casi se te acaba la vida, y volteas y dices, con tan poca agua me estaba ahogando. Porque te diste cuenta de la grandeza de Dios. Es importante que nosotros entendamos la grandeza de Dios, dimensionemos el amor que te tiene a ti y que me tiene a mí, pero hay que cumplir el requisito, acudir a Él, creer en Él, confiar en Él. Dice la palabra en 1 de Juan
versículo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta parte es muy importante, hermano. Dice, aquí hay cosas muy importantes que hay que extraer. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Yo te pregunto, ¿qué tanta confianza tienes en Dios? Yo recuerdo una ilustración que hicieron, en alguna ocasión lo oí, y el niño iba muy contento al subir al avión, sin preocupación alguna. Iba una señora muy preocupada porque era su primer vuelo. La señora va atrás de él, ella lo ve muy tranquilo, ella va muy angustiada, le toca sentarse con el niño sigue jugando, sigue con su jueguito que trae en sus manos. La señora preocupada porque era su primer vuelo, su primera experiencia, ¿qué iba a pasar? La incertidumbre siempre te mata. Entonces agarra y ella volteaba a ver al niño y el niño seguía confiado, tranquilo, sin problema. Llegó el momento que la señora, pues con la duda, dice, ¿cómo es posible que el niño venga tan tranquilo? Es un niño, al fin y al cabo se entiende, pero es demasiada confianza que tiene en lo que va a pasar. Y le preguntó al niño, oye, niño, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Sí entiendes que vamos a volar? ¿Sí entiendes que el avión va a despegar de la tierra? Dijo el niño, sí, lo entiendo perfectamente. Dice, ¿por qué tienes tanta confianza y por qué tienes tanta paz en tu corazón? Dijo, porque el que va manejando es mi papá. Es la misma manera, hermano, que nosotros tenemos que tener confianza. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién maneja tu vida? ¿En quién has depositado la confianza en tu vida? ¿En Dios o en el hombre? Porque mira, te digo una mala noticia. Si pusiste la confianza en el hombre te va a fallar. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Todos los hombres fallamos. Si hay alguien que pone la confianza en el hombre, hermano, va a fallar. Entonces, ¿quién es el que maneja tu vida y en quién estás confiando? Si tú estás confiando en Dios, las cosas van a salir bien. No de la manera que tú piensas, que ese es otro problema. Es de la manera que Dios determina, hermano. Entonces dice el versículo 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es otro punto importante. Tenemos que entender que todo es conforme a la voluntad de Dios. Si tú pides cosas de la manera que tú quieres, pero no es la voluntad de Dios, no se van a cumplir. Y no por eso te sientas frustrado, no por eso sientas que Dios falla, porque Dios no falla, Dios es perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que no es conforme a su voluntad. Recuerda lo que te digo, Dios tiene pensamientos diferentes a los nuestros. Dios tiene un plan diferente. A lo mejor tú tienes un plan para tu vida, hermano. El plan de vida que debe prevalecer en ti y en mí es el plan que Dios tiene. Y te digo una cosa, así es como las cosas van a salir bien. El problema es que luego queremos entorpecer. El problema es que luego a veces queremos tomar decisiones nuestras conforme a nuestros anhelos, porque ese es otro problema. A veces tenemos anhelos diferentes a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ya el versículo completo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor te oye, hermano. Tú podrás sentir que tu oración no pasa a veces del techo, porque no se cumple lo que estás pidiendo. Habría que revisar. Hemos estado estudiando que tiene que ser con un corazón recto, con un corazón limpio, con un corazón auténtico. Tienes que tener confianza en Dios. Tienes que limpiar tu vida de pecado, pedirle perdón a Dios. Hemos estudiado y lo sabemos como hijos de Dios. Una vez el Señor limpió nuestras vestiduras. Linaje escogido, nación santa, ahora somos. Pero estamos constantemente en esta tierra ensuciando nuestras vestiduras, hermano. Aún como cristianos, te puedo decir que hay una estadística elevada de pecados que cometemos aún como cristianos.
Por eso la importancia de estarnos limpiando nuestras vestiduras de manera constante. Si tú algún día te preguntas que por qué el devocional es diario, es por eso, hermano. Porque diario hay que pedirle perdón a Dios porque hay cosas que no hemos hecho conforme a su voluntad o que hay cosas que no hemos hecho y que Él quiere que hagamos, hermano. Entonces, Él nos escucha cuando nosotros aceptamos su voluntad. Vamos a ver Isaías. Primero vamos a ver Colosenses. Colosenses, capítulo 4. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí hay elementos muy importantes. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Ser constante. Constante. Yo siempre pongo el ejemplo, hermano, de la gota de agua sobre una piedra. Te digo una cosa, tú pudieras parecerte increíble que una gota de agua perfora una roca o una piedra. Pudiera parecer imposible. Te digo una cosa, es cabal. Cae la gota de agua, cae la gota de agua, cae la gota de agua, termina haciendo un hoyo en la piedra. ¿Por qué es? Por la constancia, por la perseverancia. La constancia, la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. Si tú deseas algo en tu corazón, ora constantemente, hermano. No te afanes, ponlo en manos de Dios, pero hazle saber que todavía hay deseo en tu corazón de que se cumpla su voluntad en tu vida. Tenemos que ser perseverantes. Dice entonces Colosenses 4:2, perseverad en la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos constantemente, hermano, hablando con Dios. Constantemente. Recuerdo el pasaje donde la mujer le habla y no se le hace caso a la mujer. Está pidiendo algo y no se le hace caso. Y este hombre dice, no hace caso. Y sin embargo, como ha sido perseverante, y la mujer dice, ¿cómo aún los perrillos recogen las migajas? ¿Por qué a mí no se me ha de dar esa bendición? Entonces, esa constancia tenemos que tener, hermano. Ahora, hay algo muy importante. Si nosotros realmente no estamos convencidos de nuestra identidad como hijos de Dios, tenemos un severo problema. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a sentir indignos ante Dios. Porque entonces el enemigo, recuerda que nuestra mente es el taller del diablo. El diablo te mete en tu mente que tú no eres digno, y el diablo te acusa. Acuérdate que es el acusador. Entonces tú dices, ¿cómo voy a pedirle a Dios si hice esto? ¿Cómo voy a pedirle a Dios si esto que hice no es agradable a Él? ¿Cómo le voy a pedir a Dios si no soy digno? ¿Cómo le voy a pedir a Dios si no he sido perseverante, no he sido correcto en mi vivir? ¿Cómo le pido a Dios si hay áreas de mi vida que no le he entregado? Y el enemigo viene y te ataca y te hace sentir indigno, de tal manera que entonces la oración no fluye. Es importante que nosotros entendamos, dimensionemos y hagamos nuestra esa identidad como hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice en Juan, y vamos a leerlo, en Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a repetirlo nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te voy a preguntar una cosa y tú lo tienes que contestar.
en ti mismo, hermano. ¿Lo has recibido al Señor? ¿Crees en Él? ¿Lo has declarado como tu real y único Salvador? Entonces, hermano, a ti se te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y en esa identidad, con esa identidad y con esa confianza, puedes dirigirte a Dios. Dice entonces el versículo 2 de Colosenses, voy a regresar a Colosenses 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que ser constantes, hermano, en nuestros tiempos de oración. Tenemos que hacer lo que dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Dice la palabra, no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. No juzgues, pero examínate. Examinémonos, hermano, ¿cómo estamos viviendo? ¿Realmente tienes tiempos de oración? ¿Realmente tienes tiempos de lectura de la palabra? ¿Cómo vas a comunicarte con Dios si dijimos al principio que la forma correcta de tener una comunión con Dios es a través de la oración, que es como Él te escucha, y a través de la lectura de la palabra, que es como tú lo oyes? Entonces, hermano, en ese binomio perfecto tú tienes una comunión con Dios. Pero si tú no estás haciendo nada de esto, hermano, estás mintiéndote a ti mismo, te estás engañando. No estás teniendo una comunión verdadera con Dios. Si tú la Biblia la tienes empolvada en tu casa y no la sacas el domingo o el jueves, hermano, no te estás comunicando con Dios. Es importante que lo dimensionemos. Son tiempos difíciles donde ya tenemos que ubicar nuestra vida como cristianos, hermano. Tenemos que ubicarnos, tenemos que asentar esa identidad. ¿Tenemos privilegios como hijos de Dios? Claro que sí. Imagínate, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El Señor nos ha dado una característica muy importante, hermano. Somos hijos de Dios. ¿Sí lo dimensionas, hermano? ¿Sí lo dimensionas? Dios está al pendiente de ti. ¿De qué te debes de afanar? ¿De qué debes estar preocupado? Ayer andaba yo en el centro y veía yo, fui a desayunar con un amigo, me invitó, estaba yo esperándolo, pasaron 2 personas. Hermano, las personas más felices que te puedas imaginar, ¿sabes qué traían comiendo? Una torta. Y eran tortas parecidas. Después me di cuenta que a la vuelta estaba una señora vendiendo las tortas en un canasto. ¿Sabes cuánto costaban las tortas? 13 pesos. Hermano, cuando pasaron, o sea, después me enteré yo porque estaba esperando a mi amigo, pero cuando pasaron, hermano, de veras que se me antojó porque las tortas eran, no sé, creo que además tenían una rebanada de jamón, no sé qué tendrían, pero las comían tan rico. 10 personas iban felices. Tiempo después, llegó mi amigo y nos fuimos a comer a un restaurante, ahí cerca, un buen restaurante. No te digo el nombre para no hacer comerciales, pero fuimos a un buen restaurante. Nos sirvieron un buen desayuno, hermano. Un buen desayuno, nuestra fruta. Pedimos, creo, pedimos huevos motuleños y luego él pidió huevos tirados, no sé qué. En buenos platos. Y empezamos a comer. De repente mi mirada fue hacia una mesa. Hermano, estaba un matrimonio. Yo imagino que era matrimonio. Pero estaban enojados. Estaban comiendo y enojados. Cada quien por su lado. Se veía que la mujer que era el último dejó comida. Él, en lo que yo estuve platicando con mi amigo, pues estaban enfrente de mí. Pues de alguna manera u otra estuve yo viéndolos. Resulta que terminaron, casi no se dirigieron la palabra. Él pagó, se pararon y se fueron. Diferente, hermano, actitud a las personas que te digo que vi. O sea, una torta de 13 pesos que estaban comiendo, estaban felices. Estas personas que estaban sentadas en un buen restaurante, que seguro era una cuenta bastante importante,
nada parecido a lo de la torta. Y hermano, no estaban felices, no estaban contentos. ¿Sabes cuál era el secreto del apóstol Pablo? El contentamiento. El apóstol Pablo tenía contentamiento. Ese es un secreto, hermano. Es algo bien difícil de tener en tu vida, pero si lo llegas a tener, eso te da paz y felicidad. El que tengas contentamiento con lo que tienes. Si hoy, diría el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Si hoy te toca comer una torta de 13 pesos, sé feliz. Si hoy te toca sentarte en un restaurante donde vas a poder comer un corte de carne, un plato especial, también sé feliz. Con lo que tengas, ten contentamiento. Esa es la clave y es parte del agradecimiento que le tienes que tener a Dios. Y es parte de que no te afanes, hermano. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nos comparemos con los demás. Si tú te comparas con los demás, siempre va a haber personas que tienen más que tú, siempre, hermano, siempre. Yo en son de broma les decía en alguna ocasión a unos hermanos en un discipulado, si te quieres sentir bien, ve a tal colonia, ¿va? Para que veas gente que tiene menos que tú. Si te quieres sentir mal, ve a tal colonia y te vas a dar cuenta que hay gente que tiene más que tú. Depende cómo te quieras sentir, ¿no? Digo, eso se lo dije en broma, pero ¿sabes qué, hermano? Tenemos que aprender a vivir con contentamiento, ya sea en un lugar o en otro. El apóstol Pablo lo marca. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Para todo ello tenemos que tener la capacidad. Y la clave es el contentamiento. Entonces, vamos a ver, hermano, Isaías ahora sí. Isaías 55. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias más firmes a David. Hermano, dice el versículo primero, compra sin dinero, compra sin dinero. ¿Cómo te explicas que todos los animalitos hermosos que hay en la naturaleza tienen que comer? ¿Cómo te explicas que hay criaturas de Dios que Él siempre sustenta? Y te estoy hablando de las criaturas de Dios. Ahora estamos hablando de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué no nos dará nuestro Padre, hermano? El Señor siempre está pendiente de ti, de mí, hermano. Confía en Dios. Aunque pareciera que ya no tienes nada. Hace tiempo estaba leyendo yo la historia de George Mueller y es impactante, hermano. Este hombre se dedicaba a levantar orfanatos y a los jóvenes los tenía en alojamientos. Narra esta historia, esta anécdota que estaban y no había qué comer, hermano. Iban a desayunar, no había ni nada, no había nada. Los sentó a todos y les dijo, vamos a orar por los alimentos. Y todos se quedaron, ¿cómo por los alimentos? No hay nada, ¿no? No hay nada. Oraron, hermano, oraron. Pudiera ser, a veces las cosas de Dios parecen ficción, hermano, pero todo es real. ¿Sabes cuándo lo comprendes que es real? Cuando te sucede a ti. Y te digo una cosa, seguramente te ha pasado a ti. Porque me ha pasado a mí, hermano. Terminaron de orar, tocan la puerta. Y te digo una cosa, llegó un hombre y dijo, se me descompuso mi carreta, se rompió la rueda y van a tardar en traerme reparada la rueda
se me puede echar a perder la leche que tengo. Por eso quiero que vayan a recoger lo que lleva, en donde lleva la leche, no sé cómo se puede llamar esos depósitos. Los fueron a traer, los garrafones, por decirlo de esa manera, los trajeron y esa leche era para que se llenara. No pasó mucho, vuelve a llegar otra persona y le dice: el Señor puso en mi corazón que hiciera pan para todos sus muchachos. Y llegó con 2 canastas de pan y se repartió entre ellos. Pudiera, hermano, si tú no vives en fe, si tú no crees las cosas de Dios, si tú no has tenido experiencia en Dios, esto no lo vas a creer. Pero aquellos que hemos vivido experiencias de Dios, que el Señor ha hecho milagros en nuestra vida, porque diario el Señor hace milagros en tu vida y en mi vida. Cuando lo tenemos, hermano, cuando nos pasa, que lo creemos. Y eso que te platiqué es cabal. Sientes que ya no hay otra solución. Sientes que ya no tienes y de repente viene algo. ¿Y cómo lo acomoda Dios tan milimétricamente, hermano? Tan milimétricamente. A los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Todas. Y todas son todas. Pudieras parecer, ya hemos platicado de esto, hermano, enfermedades que permite Dios para sanarte, para salvarte de algo peor. Entonces dice el versículo: a todos los señores, venid a las aguas, y los que no tienen, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastéis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hacía? Te digo una cosa, hermano, a veces somos superfluos. Hay tantas cosas que no necesitamos, hermano, y estamos afanados. Y porque el vecino lo tiene, queremos tenerlo nosotros también. Y porque hay cosas que nos pueden facilitar más cosas, hay cosas que no son necesarias. Tenemos que aprender a ser administrados y ser conscientes de que hay cosas que no necesitamos, hermano. No afanarnos. El vecino tiene su historia. Tú no sabes qué tuvo que hacer para conseguir lo que tiene. Tú no sabes en qué bronca se metió. Tú no sabes qué tanta deuda tiene. Más vale vivir en paz, hermano. Tener paz en tu corazón. En el mismo capítulo 55 vamos a leer 2 versículos, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, muchas veces ni siquiera es necesario explicar la palabra, ¿no? Es tan clara a veces. Te platicaba yo desde el principio, los pensamientos nuestros no son igual que los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes, son más sublimes, son mejores que los tuyos, hermano. A veces es bien tremendo, y yo platicaba en una meditación de ayer, a veces nos conformamos con migajas, hermano. Podemos tener una verdadera comunión con Dios y preferimos otras cosas que tener esa comunión con Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos. El plan que Dios tiene para ti es grande, hermano, es grande. No nos conformemos con migajas. No nos conformemos con el plan que tenemos nosotros. Tenemos que adecuarnos al plan que tiene Dios para ti y para mí. Todo tiene un propósito. Solamente debemos de confiar en Dios. Todo está bien. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía en Dios, hermano. El Señor tiene un plan perfecto. El Señor tiene un mejor plan para ti y para mí que el que tú tienes, hermano. Piensa en lo más grande que para ti. Piensa en lo mejor. ¿Qué deseas tener? ¿En qué estás afanado? Todos tenemos ese problema. Nos afanamos.
Yo hoy fui a comprar unas cosas, acompañé a alguien a comprar unas cosas. Pero me llama la atención cómo se afanan, hermano. Y que cada semana compre esto, y cada semana compre esto. Y yo dije, pues si ya se compró uno, ¿para qué quiere otro, no? Mi lógica, ¿no? ¿Sabes qué? Nos afanamos con las cosas materiales, hermano. No nos preocupamos tanto por lo espiritual, lo almático, nos preocupamos por las cosas materiales. Busquemos el reino de Dios y su justicia, hermano. Lo demás puede dar por añadidura. Y realmente no vale la pena afanarte por las cosas materiales. ¿Cuántas veces hemos visto y varios ejemplos y varias vidas, hermano, en donde la gente se afana por tener y tener y tener, y el día que mueren dejan todo, hermano, todo es todo. Te afanaste por tener un mejor carro, te afanaste por tener una mejor casa, te afanaste por tener más ropa. Mira qué tremendo. Luego hay ropa que ni te pones. Y sin embargo, va. No nos afanemos, hermano. No nos afanemos. Dice la palabra entonces que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Son mejores, hermano. El plan que Dios tiene para ti y para mí es mejor. Vamos a ver Mateo 21. Y vamos a ver el versículo 21 y 22. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ti este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Amén. No hay texto sin contexto. Entonces es importante analizar a qué se refiere la palabra. Se refería a la higuera en la parte del 21. Dice: de cierto digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Dice respecto a la higuera: y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Los discípulos se maravillaron con lo que hizo el Señor. La higuera no había dado fruto, por eso se ordenó ser cortada. Hay una parte importante que vale la pena comentar respecto a la higuera, hermano. La higuera es una especie que crece, pero primero crece la hierba y después da fruto. Es muy importante que nosotros tengamos cuidado en nuestra vida, que no solamente sea apariencia. Podemos aparentar que estamos llenos de Dios, podemos aparentar que somos constantes, que somos perseverantes. La pregunta es, ¿qué tanto fruto das de eso? ¿Qué tanto fruto se ve reflejado en tu carácter? ¿Qué tanto fruto se ve en tu forma de ser? ¿Qué tanto fruto se ve en tratar a los demás? Dice una persona, y siempre lo repite: trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Y fíjate que es importante entender eso. Entonces, en referencia a la higuera, que no tiene mucho que ver con el tema, solamente quiero decirte una cosa: no cuida que no se trata de aparentar algo, se necesita de serlo. No se necesita, no puedes aparentar ser un buen hijo de Dios y realmente no lo seas. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla de frutos, es tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de tratar a los demás, tu forma de afrontar los problemas, tu forma de no afanarte con las cosas. No te afanes, ten paz. Pero por otra parte, haz la parte que te corresponde, valga la redundancia. Hay aparte que quiere el Señor que actuemos. Hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo.
Si el Señor te está mandando algo, aprovéchalo. Tienes que tener el sentido espiritual despierto, hermano. El Señor quiere que hagas algo y te manda señales. Hay que estar atrapando las señales. Cuando Dios te manda a hacer algo, te manda una señal, te manda otra y dices, no, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y a veces tú te aferras en hacer algo y el Señor entorpece por amor. Estaba leyendo una curiosidad del Titanic en la mañana y estaba leyendo que un hombre estaba preparando esa nave que va a salir de viaje y el hombre pues, estaba preparando todo en ese barco gigante. Y en ese tiempo que estaban preparando ese lugar, él le tocó estar en donde estaban las calderas, dar el mantenimiento para que todo estuviera listo el día que partiera. Resultó que ahí tenían un gato y el gato era el que se encargaba de tener un control sobre las plagas. Resulta que esos gatos tuvieron crianza y nacieron gatitos. Resulta que pasó un tiempo y el gatito, la gata, lo que empezó a hacer es sacar gato por gato. Sus gatitos los sacaba fuera del barco. Le costaba trabajo porque el barco era inmenso, pero fue sacando gatito por gatito lejos del barco, hasta que sacó todos. Cuando este hombre vio que la gatita estaba haciendo, él empezó a tener tanta afinidad con esa gatita que estaba comprendiendo ciertas cosas. Y entonces él entendió que la gatita por eso estaba haciendo eso. ¿Qué pasó? Que él decidió ya no ir al viaje, decidió quedarse. Entendió que la gatita sabía algo que él no sabía. Y lo que hizo fue salirse del barco y no viajar. Y cuando después platicó su testimonio, siempre decía que esa gatita le salvó la vida. ¿Sabes qué hizo? Puso atención. Pudiera yo parecer otra vez caer en ficción, ¿verdad, hermano? Pero la gatita le habló de parte de Dios, seguramente, para que él se saliera y no viajara. Porque eso lo salvó de morir ahogado en esa tragedia de ese barco. Entonces, dice el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Tenemos que tener fe, hermano. Hay una definición que me gusta de fe y dice que la fe es creer que algo va a suceder cuando no hay evidencia, hermano. Creer que algo va a suceder cuando no hay evidencia. Esa es la fe, hermano. Porque si tú tienes una cuenta bancaria bastante suficiente como para comprar un carro, pues eso no es un milagro, ¿eh? Es una consecuencia de tu vasta economía. Si tú no quieres estar, si tú quieres que suceda tal cosa, pues, y tienes los elementos, pues eso no es tener fe. Eso es más bien tener la seguridad de lo que ya tienes. Pero cuando te dicen que tienes cáncer, cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal, y el Señor obra de manera maravillosa y te hacen nuevamente estudios y dicen, ya no tienes nada, ha obrado el Señor, ha obrado el Señor. Tenemos que vivir con esa confianza. Es importante que nosotros vivamos en esa confianza. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a regresar a Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra se explica a veces por sí sola, hermano. Pon atención, lo voy a releer
con más paciencia, con más calma, para que cada palabra quede sellada en tu corazón, en base a lo que ya platicamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, que nada te quite la paz. Aun cuando veas situaciones difíciles, aun cuando veas problemas, aun cuando veas tribulaciones, hermano, ten confianza en Dios. Todo está bajo la autoridad de Dios. Pero también depende que tú le tengas esa confianza, que tú tengas esa fe y que seas perseverante y que no te afanes, hermano. Te voy a decir una cosa, entre más te afanes, más va a tardarse tu petición, hermano. Va a tardar más tu ruego. Tengamos cuidado. Sé perseverante. Que tu corazón se muestre honesto ante el Señor. Que tengamos confianza ante el Señor. Y hemos estudiado esto, hermano, los jueves anteriores. Tener confianza en el Señor. Pedirle perdón por tus pecados. Quitar todo aquello que pueda estorbarte para tener una verdadera comunión con Dios. Cuidemos, hermano, no afanarnos. Hay cosas materiales que pueden estarnos causando un problema, hermano. No se trata aquí de ser perseverantes para obtener tal cosa, hermano. No. Hay cosas que sí vale la pena esforzarse, pero hay cosas que Dios te la da, hermano. No te afanes, no te preocupes. Preocuparse es pecado, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque es la falta de confianza en Dios. Yo sé, hermano, que tienes y tenemos batallas muy complicadas. Cada quien tiene diferentes batallas, diferentes cosas, hermano. A veces una enfermedad, a veces la economía, a veces la falta de trabajo, a veces las cosas no salen como tú quisieras, pero tienen un sentido, hermano. Ten seguridad y confianza de que tienen un propósito. Hay un versículo que siempre ha llenado mi vida y es este. Para los que aman a Dios y para su propósito, y que para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Aun cuando parecieran las más drásticas, aun cuando parecieran las más trágicas, aun cuando aparentemente tú perdiste todo, hermano, te digo una cosa, mientras no pierdas tu comunión con Dios, no has perdido nada. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermano. Cuidemos nuestra integridad como hijos de Dios, cuidemos nuestra confianza, cuidemos no afanarnos con las cosas, que el afanar esas cosas no te hagan perder tu comunión con Dios. Si no te las da Dios es porque al amor no estás preparado para tenerlas. Si no te las da Dios es al amor porque eso te va a hacer daño en tu comunión con Dios. Si no te las da Dios es porque te ama, hermano. Mira qué tremendo. ¿Por qué no me da esto Dios? Si yo he sido constante, si yo he sido perseverante, tú tienes lo más grande. Tienes a Dios en tu vida. Llénate de Dios. Ten confianza en Dios. No te afanes por las cosas materiales. Señor bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú obres de manera maravillosa en cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que nosotros nos afanemos con las cosas materiales, aquellas que nos atan al mundo, aquellas a las cuales tenemos apego, Padre. Haznos libres, Señor. Tu palabra dice que conoceríamos la verdad y la verdad eres tú y seríamos libres, Señor. Ayúdanos para ponerlo en práctica, que realmente seamos libres, que no tengamos afán, que no seamos insistentes en obtener cosas materiales que realmente una vez que las tienes quieres otra y otra y otra. Como seres humanos no tenemos llenadero, hermano. Cuidemos.
Gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos regalaste. A ti, solamente a ti, es la honra y la gloria por siempre. Bendiciones, hermanos. Pronto nos vemos.